Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Empezamos el acto, se llama El futuro en nuestras manos. De hecho, lo estaba mirando en el móvil porque se me había olvidado el título. O sea, que lo puse yo con Monar. Pero bueno, y nada, empezamos ahora para hablar de futuro y de cambio climático. Bueno, yo soy Héctor Tejero, soy diputado, la mayoría me conocéis. Tengo la enorme suerte hoy de ser moderador y no el que hace la turra climática, ¿sabes? Yo siempre, es una cosa que utilizamos entre muchos, ¿no? Que era como darle, pues como al final el tema del cambio climático tiene sus complejidades de hablar, pues si hemos intentado quitarle ayer, pues hablando de dar la turra climática. Yo hoy me libro y hoy tengo el enorme placer de presentar a las ponentes, o bueno, invitadas, como hay que decir esto. Por un lado tenemos, las conocéis, ¿no? O sea, por una Mónica García, candidata de Más Madrid, amiga, médico, madre, jefa, así que, que es una de las invitadas de hoy. Y luego Carmen y Belén, que son Climabar. No las conozco mucho, no son ni amigas ni jefas, pero también estoy encantado de tenerlas aquí, por ahora, exacto. Y que yo creo que todas las conocéis, es Climabar, hacen una labor súper chula en Instagram comunicando la crisis climática de una manera diferente a muchas cosas de lo que se habían dicho antes, y yo creo que es muy interesante que nos cuenten, bueno, que estéis aquí y que nos contéis pues, lo que hacéis, ¿no? Hemos llamado el acto El futuro en vuestras manos, porque nosotros pensamos que ya es hora de volver a hablar del futuro, ¿no? Y del futuro en plan bien, ¿no? Es en plan, demasiado del futuro en plan mal. Y claro, el problema que tenemos ahora de hablar del futuro en plan bien es que tenemos una cosa por delante, que es el cambio climático, la crisis climática, que no pinta especialmente bien. Entonces, para esto, digamos, el acto de hoy bueno, pues al final el cambio climático es una cosa que generamos nosotros, los seres humanos, con nuestras actividades cotidianas, y que por tanto podemos cambiar nosotros mismos, ¿no? Y ahí en el cambio climático creo que una cosa importante, y la idea de hoy, digamos, no es tanto como centrarse en cosas científicas, contar aquí el último informe del IPCC y dormirnos todos, sino un poco llevarlo a un tema más personal, ¿no? Que yo creo que es una cosa que es precisamente lo que hace Climabar en la comunicación climática y a lo que hemos intentado traer aquí, ¿no? Y por eso yo la primera pregunta que quería hacer aquí a amiga, madre, médico, jefe, es ¿qué significa para ti el cambio climático, ¿no? Porque es una cosa que a veces no dejarlo solo en los datos, en los fríos datos, sino también qué significa para ti, vamos, como persona, y también qué significa socialmente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Héctor. Aquí una sierva, una amiga, una esclava, ya sabes. Habla de, o sea, Héctor tiene escrito un libro entero sobre la turra climática. Quiero decir que hoy no va a hablar de ello, pero ya lo ha escrito. Quiero decir que ya sabemos tal. ¿Te imaginas que cuando me preguntes qué es para mí la crisis climática empezar a decir que es una excusa del comunismo para subvertir? Pues la gente diría, esta mujer pues está un poco cucú, ¿no? Quiero decir que no, es una excusa del comunismo para subvertir el orden mundial y es pues eso, algo dirigido, ¿no?, por los comunistas. Pues eso lo ha dicho nuestra presidenta de la comunidad, ¿no? Que ahora, como estamos metidos en este vodevil constante político, ¿no?, pues hay cosas como que nos pasan desapercibidas o que entran dentro, ¿no?, de este estruendo político en el que estamos instalados, pero que yo creo que en un futuro, cuando digamos estas declaraciones, pues nos pasará un poco como las manzanas y las peras de la señora Botella, ¿no?, que diremos vaya barbaridad, ¿no? Cambio climático, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que se dice mucho, ¿no? Cómo hacemos de la amenaza, ¿vale? Y la amenaza, efectivamente, no vamos a entrar en los elementos científicos, en la cantidad de evidencia científica, la cantidad de gráficas que las ves y te da directamente, ¿no?, que te da un vuelco el corazón, sino cómo podemos hacer de esa amenaza una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para una cosa que desde Más Madrid creo que tenemos bastante clara, que es cómo podemos hacer vivir mejor, ¿no? Es verdad que el ser humano es un poco curioso porque científicos llevan años y décadas hablando, ¿no?, del cambio climático y resulta que hasta que no es una amenaza no nos lo tomamos en serio y todavía hay una población, una parte de la población, ¿no?, este estimulante movimiento cucú, en el cual pues todavía incluso, ¿no?, lo ponen en cuestión. Pero parece como que la evidencia científica, es una cosa que sí que hemos hablado muchas veces con Héctor, como la evidencia científica no acaba de calar, ¿no?, en las sociedades y en la política, ¿no?, como la evidencia científica no es suficiente. Y además hay una cosa del cambio climático que yo creo que es muy física, ¿no?, que es, o sea, como muy palpable, ¿no?, que es incendios, olas de calor, hola, estamos, sí, da miedo, sí.
Olas de calor, quiero decir que te metes en el coche un día de calor y dices, esto es el infierno, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos... O sea, no hace falta que nos lo cuenten, ¿no? Porque ya tenemos la experiencia casi física de lo que estamos hablando. Y aún así, ¿no? Hay una parte, ¿no? Que está haciendo... Una parte minoritaria, con mucho ruido, pero una parte yo creo que muy minoritaria, que, bueno, pues que nos intenta hacer creer que ese coche a 60 grados que tenemos y ese asfalto, ¿no? A 60 grados en verano, que no es verdad, ¿no? Ni los incendios, ni todas las consecuencias que tiene la crisis climática. Y yo lo vivo como una doble, triple responsabilidad, ¿no? No sé si se cuenta cosa Madrid Médica, en algún momento lo he mencionado, así, sí, ya, es una sorpresa. Como madre veo a mis criaturas y a sus amigos y digo, jolines, qué responsabilidad, ¿no? Tenemos con esta gente, bueno, y con la gente más joven. Los jóvenes tenemos responsabilidad con la gente un poquito más joven, pero qué responsabilidad, ¿no? Y luego, cómo miramos a la cara a esa generación, a la generación siguiente, y cómo mis hijos cuando sean mayores van a decir, oye, ¿qué habéis hecho? ¿No? ¿Qué habéis hecho vosotros? Esa responsabilidad, que creo que es una responsabilidad generacional, ¿no? Que va más allá también de la responsabilidad como especie humana, ¿no? Quiero decir pero que entronca pues toda la responsabilidad de la parte mía más, ¿no? De ver a la siguiente generación y como madre. Y luego hay una responsabilidad también como médica de, jolines, nos estamos jugando la salud, nos estamos jugando la supervivencia, nos estamos jugando, bueno, pues casi lo más importante, ¿no? Lo que hemos visto en la pandemia, que es lo más importante, que es nuestra salud. Y claro, pensamos, el futuro, no, el futuro es hoy, ¿no? Como hablaba Héctor, el futuro está en nuestras manos, lo que hagamos ahora es lo que va a determinar nuestro futuro, básicamente. Hay una cosa que no vende nada, que es la prevención, ¿vale? No vende nada, solo vende en sanidad, vende muchísimo, quiero decir que lo tenemos muy a gala. En política no vende nada, porque la prevención no se inaugura, yo siempre lo digo, ¿no? Tú previenes muertes, previenes cambio climático y tal, y eso no se inaugura, no hay manera de inaugurarlo, con lo cual no entra en el circuito de la propaganda política, ¿no? Entonces, como nosotros hacemos política desde otro punto de vista, desde el punto de vista efectivamente de cuidar el futuro y de considerar que la política es una herramienta fundamental para tener el futuro en nuestras manos, pues por eso esa responsabilidad también política, ¿no? Y en esta parte política, claro, nosotros queremos dar soluciones globales, ¿no? Independientemente de que, como se dice muchas veces, no piensa en global y actúa en local, ¿no? Porque también hay muchos relatos, ¿no? Que es, bueno, mientras China siga contaminando, yo ¿para qué voy a...? Bueno, pues yo voy a dejar el motor en marcha todo lo que pueda, ¿no? Porque total, ¿no? Esa especie de excusa individualista, ¿no? Y al final es una solución global que tiene que ver con, desde las diferentes responsabilidades, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y una responsabilidad global que está en manos, en gran parte, de las decisiones políticas que se tomen. Y entonces ahí estamos, bueno, pues ese es nuestro papel y es uno de los motivos por los que nosotros damos un salto. Y luego, como hablaba antes de mis hijos y de las generaciones que vienen tras de mí, cómo esto está afectando y cómo es una preocupación para los jóvenes, cómo mis hijos hablan de esto con naturalidad, quiero decir que lo tienen ya integrado, y cómo tenemos una generación que cuando tú le hablas de transición, ha vivido el mismo periodo de tiempo desde la transición política hasta el año 2000 y desde el 2000 hasta ahora, y tú le hablas de transición y seguramente ellos tengan en mente más la transición ecológica que lo que los que somos jóvenes, pero un poquito menos, hemos vivido más, ¿no? El modelo de transición política, ¿no? Que lo tenemos más instaurado. Entonces también aquí hay una llamada de atención, ¿no? Y también una cura de humildad, ¿no? Porque las generaciones venideras tienen otro escenario, han vivido casi permanentemente en una crisis, saliendo de una crisis del 2008, más una crisis de la pandemia, más la crisis climática. Quiero decir, hay un momento de futurofobia. Hay un libro bastante bueno que está escrito al respecto sobre, bueno, pues una generación entera que le da miedo pensar en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese pensar en el presente
pues también te condiciona el no poner las herramientas para en un futuro poder ir avanzando, ¿no? Y luego el otro día, por ejemplo, escuchaba en una manifestación en Francia, ¿no?, que decía las pensiones y el clima son la misma lucha, ¿no? Como que hay una parte tanto del feminismo como del ecologismo que ha recogido los problemas que son los problemas cotidianos, ¿no? Y los han aterrizado en el problema cotidiano, en el poder mantener nuestra manera de vivir y nuestro deseo de poder vivir mejor, ¿no?, a través de la vida cotidiana, de tener sombra en el patio del colegio, de poder tener unas ciudades aclimatadas, de poder tener movilidad sostenible, ¿no?, de poder trabajar para que esa transición ecológica sea justa y esté bien redistribuida. Y entonces, bueno, pues ahí esa parte de cómo entronca, ¿no?, al final todo, la sanidad, la juventud, el empleo, la movilidad y el cambio climático. Y yo termino mi turra ya aquí. Nada, si yo encantado. Decía, como primera vez de moderadores me podía acostumbrar a esto, ¿sabes? Como... Bueno, gracias, Mónica. Nada, quería también, como he dicho antes, está aquí también Climabar y, bueno, lo primero quería disculparme porque no hay alcohol, es como, ¿sabes? Lo siento, solo hay agua. Y nada, también, ¿sabes? Yo creo que muchos somos fan de vuestros vídeos, ¿no? Por esto que comentaba, y está relacionado con esto que comentaba Mónica, de cómo llegar a la gente y cómo llegar a las generaciones más jóvenes, aunque no solo digamos que os ven más jóvenes, pero yo creo que hay una cosa importante que pues, planteáis en los vídeos, y veía el otro día uno vuestro, ¿no? Que era cómo comunicar la crisis climática, ¿no? Y cómo conseguir que eso al final no solo sea señores dando turras, que es una cosa bastante habitual, sino una cosa que apele a más gente, a más públicos y todo, que te motive cómo actuar, ¿no? Por eso yo la pregunta que os quería hacer era eso, ¿no? O sea, ¿cómo comunicamos, digamos, cómo comunicamos la crisis climática, ¿no? O sea, ¿por qué hay que seguir hablando de crisis climática? Sobre todo, cómo hacerlo bien, ¿no? Cómo no hacerlo como el culo, como decías otro día en el otro vídeo. Bueno, le ponéis el otro día en el vídeo, yo cito palabras textuales, ¿eh? Es muy nosotras. Tanto por eso. Exacto. Y creo que es importante como que nos deis vuestra opinión porque, vamos, estáis haciendo como una labor importante en eso, en cambiar un poco de cómo se hacían las cosas, ¿no? Lo típico que se ha hecho siempre, dar la charla, poner la gráfica, no sé qué, tal cual, ¿no? Bueno, antes de nada quiero dar las gracias a todas las personas que le estáis dedicando un ratito a esta charla, tanto que estamos aquí como que no estáis viendo, estáis escuchando, porque al final pues es un poco un pasito más para frenar esta emergencia climática, el dedicarle un ratito para hablar de esto. Y respecto a cómo se ha contado, sí es que se ha contado fatal. O sea, yo vengo de las ciencias ambientales, vengo como desde chiquitita viendo los documentales de la 2, apuntada a todas las revistas de naturaleza de pequeños que existían, y para mí era como súper obvio todo lo que estaba pasando. Cambio climático me enteré más tarde, yo empecé con pérdida de biodiversidad, caza furtiva, bla, 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 y claro, en mi cabeza y en mi entorno de la universidad y demás, todo el mundo sabía de esto. Pero claro, luego llegó un momento en el que, dando la turra a mis amigas, me daba cuenta de que no, que muchas de las cosas que para mí eran naturales y una emergencia no se conocían. Y ahí fue cuando me empecé a plantear el por qué. La amiga soy yo. Efectivamente. En Cari y yo nos conocemos desde hace un huevo, nos conocemos desde los 3 años, es un montón, mucho tiempo. A la gente le parecerá poco, pero a mí me parece un montón. Entonces, ella siempre ha sido una especie de pequeño duende que a mí me hablaba de la crisis climática, pero claro, acaba haciendo un zumbido, ¿sabes? Oye, es un ruido sordo. Entonces, hasta que yo no fui bastante más mayor, no empecé a hilar como cosas y a escuchar más que un zumbido. Y ya le empecé a preguntar, es más, yo la primera conexión que hice con esto es real, ¿vale? Con la crisis climática fue que estaba en el supermercado y es real. Estaba comprando leche y a mí me gusta mucho mandarles audios a mis amigas haciéndoles preguntas porque son mucho más listas que yo y me responden a veces. Entonces le dije a Car, una pregunta, ¿las vacas para dar leche tienen que estar preñadas? Soy creativa de Publi, ¿vale? Que nadie me juzgue. Y me dijo, sí, claro, porque si no, no pueden... claro, es un mamífero, cariño. Y yo, ¿y entonces qué hacen con los bebés? Y como que de esa pregunta me abrió el melón de toda la industria láctea. Yo salí del súper llorando, o sea, horrible. En plan, Dios mío, los bebés. Entonces, claro, empecé a oír todo lo que me estaba contando, todas las movidas que ya nos estaba contando y nosotras no hacíamos ni caso. Y claro, a mí me abrió la mente de tal manera que yo decía, esto es una conspiración de los Illuminatis, pero ¿cómo la gente no sabe esto? Entonces tú imagínate, para ella, que llevaba años dándonos la turra con esto, que de repente alguien haga como, tía, la otra como, sí,
nos pareció muy fuerte. ¿Qué pasa? ¡Pum! Pandemia mundial, la gente empieza con sus proyectos, los médicos empiezan a salvar a gente, nosotras pues como no, empezamos a hacer bizcochos, no se nos da bien, y entonces decidimos empezar a hablar de la crisis climática. ¿Cómo comunicamos el cambio climático? Hay mucha gente que habla de estos temas, cada uno lo hace de una forma. Nosotros empezamos de una manera... yo siempre digo que si queréis lo veáis, no lo hagáis, ¿vale? Están los vídeos de YouTube donde empezamos, son horribles, pero los dejo ahí como para ver tu pasado oscuro, tipo 20, tipo Facebook, MySpace, entonces lo tengo ahí y me doy cringe. Y digo, de ahí vienes, no eres nada, en polvo eres, polvo te convertirás, esas cosas. Y es un proceso, y nosotros hemos ido como descubriendo más o menos cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo se comunica esto? ¿Cómo hacerlo bien? Pues por ahora nosotros más o menos vemos por aquí la tecla. ¿Qué pasa? Las redes evolucionan, la gente cambia. Esto cambiará. Por ahora, por aquí, más o menos a nosotras nos funciona. También te digo, hay gente que dice, no me vale este mensaje, no me gusta cómo lo cuentas. Tienes 8.000 millones de perfiles más que hablan de forma distinta. Pero a mí, como perfil que está fuera de esa burbuja verde donde Car vive, a mí es como me llegó. Entonces, tenemos como una empatía muy buena con el común denominador de los mortales, tipo yo como persona, para que ellos contacten porque nosotras somos nuestro target. Y luego, y ya para acabar, hay cosas que sí que, o sea, hemos estado experimentando, viendo cómo cala un mensaje u otro, un formato u otro, pero es verdad que hay cosas que sí que están como estudiadas, y es, por ejemplo, que el miedo no funciona para todo el mundo. Hay gente que sí, que le metes miedo y le ha funcionado, y así es como ha cambiado el chip, pero generalmente, si tú cuentas con las redes sociales como modo de divulgación, tú piensas que la gente está, lo siento por decirlo, en el váter de su casa. Entonces, si le das miedo en un vídeo, va a hacer scroll y va a seguir al siguiente y le va a dar igual. Entonces tienes como que ponerte en esa mentalidad. También, ya que estamos en un ambiente más político, es cierto que todo lo medioambiental se ha relacionado mucho con la izquierda, y la crisis climática se ha contado como una emergencia ambiental y no como social y económica que es. Entonces pierdes a un montón de gente por el camino, a alguna persona que le interesa lo social pero por lo que sea no empatiza con lo medioambiental, porque ya bastante tenemos con hacernos el tupper para el día siguiente, entonces cada uno tiene como sus luchas, pues no, quizás veía que la crisis climática también era algo que le podía llamar la atención, interesar, o algo por lo que luchar. Una persona puramente economista, o hablando claro, típico cuñado, que nosotras lo hemos vivido hablando con gente que, pues eso, con excusas de ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué esto no sirve de nada? Tal cual. Cuando le hablas de las pérdidas económicas que tiene la crisis climática y que frenarla sale más barato que no luchar, ahí es cuando empieza a cambiar el chip. Es como, es que lo que cuesta un huracán, esto es como súper horrible, pero ¿tú sabes lo que cuesta una inundación? Es que es una barbaridad de dinero. Entonces, sí, hay que ver un poco con quién estás hablando y qué parte de la crisis climática le va a tocar más. Porque, por desgracia, toca todos los palos. Lo social, lo económico, lo medioambiental. Incluso, también es horrible, pero lo decimos mucho. Si eres racista... Ay, Dios, no. Si eres racista, esto también te interesa porque, claro, hay un montón de refugiados climáticos que tienen que irse a un sitio. Entonces, aunque solo sea por ahí, te lo voy a contar de esa manera para que me escuches. Entonces, nosotras pues nos hemos dado cuenta de esto y también intentamos un poco ver, pues, y es un consejo para todo el mundo, cómo contarlo. Y el problema, yo creo, más grande, y creemos Belén y yo, es que se ha contado solo desde una narrativa, el cambio climático, que para empezar se cuenta mal. O sea, no es cambio, es crisis. Cambio es algo positivo, la vida es cambio, se asocia mentalmente como algo guay, no guay, pero como algo natural, y entonces como que partimos de la base que ya el nombre está mal, y luego cómo se ha contado, pues no ha tenido en cuenta un montón de variables. Tenemos que aprender más de la publi en este sentido. Total, o sea, yo siempre cuento la misma, que es después de dar durante años y años la turra climática a mis colegas, el día que más mensajes me llegaron fue el día que se dio una noticia que ponía se va a acabar la cerveza, porque la cantidad de lúpulo y no sé qué, y era como en plan, bueno, perdona por no avisarte de la cerveza, el mundo sin cerveza sería un mundo peor, claramente, pero perdona por hablar de incendios y, ¿sabes? Olas de calor y migraciones, ¿no? Pero bueno, pero claramente, digamos, ahí yo creo que no, que es lo que decís, ¿no? Tenemos que ver que hay muchos públicos con muchos intereses, que no siempre son los que, o sea, la gente no siempre toma las decisiones por las que nosotros nos gustaría que lo tomase, y hay que como generar, ¿no? muchísimos argumentos, y ahí creo que bueno, pues lo que estáis haciendo es guay, es la hostia y mola un montón, ¿no? Y como dices, pues, a que no le guste que mire a otro, ¿sabes? Y ya está. Que es gratis. Además, El botón de suscribir es gratis. Además. Y nada, aprovechando que estamos aquí, que hemos juntado como, ¿no? mitad comunicadores, mitad políticos, la otra cosa que quería preguntaros es vosotros qué le pediríais a un partido verde, ¿no? Ya que aprovechando que estáis aquí con la jefa del Partido Verde, pues no, como os doy ahí esta oportunidad en materia climática, ¿cómo creéis que, o qué debéis que debe proponer, o cómo veis que debe comunicar, o lo que queráis que debe hacer un partido como verde como el nuestro, ¿no? Yo esto lo estaba pensando antes, me lo he tomado un poco literal. Yo no sé si esto no se puede hacer, si es ilegal, yo lo pido, como si fuesen los reyes.
con lo que has dicho de que se polariza un montón, porque claro, tú intentas, parece que esto es algo más de verdes, de hippies, de no sé qué, y cariño, que yo sepa, votes al partido que votes, tú te mueres igual. O sea, no sé si con el pin del partido te dan algo, una entrada a la nave espacial para irte a Marte. Sí, eso mandando un correo. No, pero me gustaría saber si se puede ilegalizar, lo estoy preguntando de verdad, si se puede ilegalizar que esto no sea como de sentido común, ¿sabes? Por ejemplo, que no vuelvan los vaqueros bajos, pues todo el mundo le parece una idea muy buena. Esto lo he traducido a tío Otero, que es que quite la rejilla de los bañadores, de todos los bañadores, porque por lo visto nos gusta. Pues igual, que todo, o sea, que sea algo de sentido a lo, vale, si vamos a legislar sobre esto nos ponemos todos de acuerdo porque estamos todos en juego, entonces nos interesa. Hay un montón de cosas que también entran dentro de este cupo, como puede ser, no sé, las mujeres o todos los colectivos y un montón de cosas que a mí me parecen de sentido común, pero mi melón es el clima, entonces yo voy a lo que me toca. Sí, a mí, o sea, no tanto pedir, pero sí que... Bueno, sí, pedir, claro que sí, qué coño. Sí que me llama mucho la atención cuando veo los debates, eso, cómo se polariza tanto, es que yo creo que es la clave, cómo se polariza tanto la crisis climática de una ideología a otra de varios partidos, ¿no? ¿Por qué se sigue relacionando solo con los partidos de izquierda? Y es decir, cuando se habla entre partidos... ¿Cómo puede ser que no sea un punto común, ¿no? La ciencia? O sea, ¿cómo puede ser que claro, que la ciencia no es una opinión? Entonces, ¿cómo puede ser que se tomen tanta libertad a la hora de soltar esa desinformación climática que para mí creo que debería ser un delito, porque es que hay vidas en juego, literalmente? Y claro, si queremos que se deje de polarizar tanto la emergencia climática y se empiece a actuar desde todas las ramas de política, porque pues, representan a un montón de personas, claro, que ya se parta desde la base de que es que esto no es debatible, esto está pasando, ya lo estamos viendo, tenemos que actuar. Ya tomas las medidas que tú tomes según pues, tu manera de legislar, ¿no? Pero, claro, digo, si sería posible, ¿no? Que os sentarais, que os obliguéis a sentarse a todo el mundo y decir, es que esto no es una opinión, ¿no? Que, no sé, que vaya el CSIC, que vaya quien sea, y que, no sé, o al menos entender por qué están tan empeñados en que esto es solo de hippies o que les va... Yo pienso que es porque piensan que les va a hacer perder dinero, ¿no? Que son como medidas que creen que les va a costar, pero es que estamos viendo los números que para nada, ¿no? Que es más bien una pérdida de dinero, vale, a largo plazo, pero es que no luchar es más caro. No sé, no sé si tenías que hablar o no. Podemos pedir más cosas. Queremos un carril bici. Vale, ¿de dónde a dónde? Ya que estamos aquí, ¿de dónde a dónde lo quieres? Legalizar el sentido común, nos encantaría. O sea, legalizar, legislar el sentido común... hay un divorcio preocupante entre la ciencia y la política, ¿no? Y la información y la política, ¿no? Yo creo que hubo una especie de encuentro durante la pandemia donde de repente la política se puso detrás de la ciencia. Eso durante un ratito, luego ya empezaron ahí que sí, esto, tal. Pero bueno, yo siempre recuerdo una charla que tuvimos con Javi Padilla de salud pública antes de la pandemia, cuando la salud pública no estaba en el tema, con unos salubristas, con unos preventivistas, epidemiólogos, y que la charla se llamaba Toc Toc, ¿hay alguien ahí? ¿Vale? Me encantó, porque nosotros tenemos muchísima información de cómo mejorar la vida de la gente, de cómo afecta lo que sea, o sea, infinita evidencia científica sobre la contaminación, los entornos escolares, la alimentación. Llamamos a la administración y no hay nadie al otro lado. No hay nadie que reciba todos esos papers, toda esa evidencia científica. ¿Es un problema de cómo se cuenta? Bueno, es un problema de cómo se cuenta o es un problema de que hay una puerta cerrada. Quiero decir que esa puerta hay que abrirla, ¿no? A nosotros se nos llevan los demonios, ¿no? Nuestro alma científica muere un poquito en cada pleno, ¿no? Muere un poquito en cada pleno. O sea, es una cosa que decir, o sea, hay un atragantamiento porque claro, se escucha cada cosa de representantes públicos de una sociedad que yo creo que no está representada, ¿no? Porque representan yo creo que una minoría, porque realmente yo creo que luego cuando haces una encuesta, realmente la crisis climática efectivamente a la gente le preocupa. ¿Es su preocupación de cuando, pues eso, del día a día, de cuando tiene que ir a recoger a los niños, no llega a fin de mes, no sé qué, no tiene un trabajo precario, no sé qué? Pues no es esa preocupación, pero sí que es una preocupación que seguramente a lo mejor
lo hemos hablado alguna vez, ¿no? No moviliza votos, pero sí moviliza ¿no? Expectativas y sentimientos, ¿no? Y la política está divorciada de eso. Nosotros hemos llegado a escuchar que por defender el sistema sanitario, no, por poner wifi o televisión gratis a los pacientes, éramos marxistas sanitarios. Hemos llegado a escuchar por hacer una iniciativa de que en los bares, en los restaurantes nos pongan agua del grifo, que queríamos acabar con el mercado. Quiero decir que ojalá pudiéramos legalizar el sentido común y ojalá el sentido común. Ya no pido, yo no pido nada más que el sentido común llegue a las instituciones, ¿no? Y que se pueda hablar de tú a tú en una conversación mínimamente coherente, ¿no? Y sí, ese nexo entre sociedad, política y ciencia, que a veces, ya te digo, que parece como que se juntan y luego ¿no? Hay intereses, claramente hay intereses económicos que están detrás y además demostrados, ¿no? Hay también hay muchas investigaciones sobre el papel de las petroleras, bla, 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 todo esto. Hay intereses económicos detrás, porque es que si no, no tiene ninguna justificación, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que el interés por el negocio esté por encima del interés por la vida, ¿no? Y sí, muchas veces pues hay un papel encima económico que está y debajo está pues todos los papeles sobre la vida. Sí, vamos, yo estoy de acuerdo. O sea, aquí creo que hay un problema. Claro, ¿cómo me faltaría? Además, hay una cosa, es verdad, que a la gente, claro, la ciencia le gusta mucho hasta que le dice cosas que no quiere oír, que es el problema que tenemos, ¿no? Y por eso también lo que estábamos comentando antes de vosotras que decías, ¿no? Que hay que buscar como qué cosa le dices a cada uno, es importante, porque como decías Belén, es como hay, ¿no? Hay para todos. O sea, sea lo que te importe lo que te importe, la crisis climática te lo puede tocar, te lo puede quitar, te lo puede fastidiar, iba a decir otra palabra, pero bueno. Nada, habíamos hablado también de, o sea, el título del acto y que habíamos empezado hablando de futuro, ¿no? Y yo también quería, pues eso, tenemos un problema, yo creo también importante, que por toda la cantidad de series que hay, lo hemos hablado, lo hablo esto constantemente, es un poco obsesión mía, con todo el tema de cantidad de series que hay, de Walking Dead, no sé qué, o cualquier serie de Last of Us ahora, serie maravillosa, pero todas al final es lo mismo, que es el mundo se acaba, ¿no? Y eso no ayuda a nada a pensar como qué hace el cambio climático, porque al final es como todo, ¿no? Estamos diciendo, hay una cosa muy chunga que viene, se pueden hacer cosillas, pero todas las series es como el mundo se acaba, como, ¿no? Como un susurro general. Entonces, a mí en esa me parece como importante pensar como en futuros mejores, ¿no? Como autoconvencernos un poco de que el mundo puede ser mejor, quizá no perfecto, pero sí un poquito mejor, ¿no? Y es como una cosa que a veces a los comunicadores climáticos, los cuales me incluyo, ¿no? Cuando damos la turra nos cuesta también meternos, porque claro, al final ver las gráficas y dices, bueno, ¿y esto ahora cómo se lo vende, ¿no? O sea, cómo se lo cuenta la gente? De hecho, yo venía con los chistes malos de fábrica, pero empezando el cambio climático me hizo hacer como más chistes malos, porque si no, cuando iba a dar las charlas, la gente se me venía abajo, ella en plan, tío, para un poco, ¿sabes? Entonces, al final, bueno, de ahí estos, no sé si le hacía aún peor, pero ¿no? Por lo menos he quitado un poco de hierrita. Entonces, yo quería preguntaros a las dos eso, ¿no? O sea, ¿cómo os imagináis un futuro mejor, vosotras, en 10, 20 años? Y también, Mónica, ¿cómo te imaginas un futuro, una Comunidad de Madrid mejor dentro de 10 o 20 años, ¿no? A mí es que hay una cosa que me pone un poco, me da un poco de pereza, que es lo de siempre 10, 20 años, 30 años. ¿Dónde está? Ahora. Que hay una cosa que me pone un poco nerviosa, que es como siempre súper a largo plazo, en plan, antes decíamos 2030 y era como, queda tiempo, y ahora es en plan, fue ayer, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no ya? En plan, no sé, hay gente ya haciendo cosas, ¿por qué no hacemos ya? Que se están haciendo cosas, pero o les damos más visibilidad o es que la gente se nos muere, literal. Entonces, las soluciones están ahí, hay un montón de alternativas, hay gente que está haciendo un poco más, es que no estoy superpuesta de todo y fijo que la cago, entonces tampoco me quiero mojar, pero yo creo que sí que me gustaría que hubiese como que se diese a conocer todas las opciones, porque me parece que muchas veces la gente como que se flipa y empieza a pensar, necesitamos una máquina que absorba no sé qué, movidas del... Tío, es un árbol, o las algas, ¿sabes? No hay que inventar nada. Entonces, creo que como se desconoce mucho el link entre las opciones que ya tenemos y todo lo que ya se ha creado, y tú, en tu me levanto, hago el tupper, voy a trabajar, no ves que hay, dices, no se está haciendo nada, no, queda un montón de años. Y a mí me pasa, y yo peco un montón. Es más, yo busco en internet noticias alegres sobre las crisis climáticas, porque de lo que trabajo, si no, pues me deprimo. Entonces, a mí eso, como alegato, ya te digo, se están haciendo ya cosas, comuniquemos ya las que se están haciendo y no tanto 20, 30, X.
A mí hay una frase que me gusta mucho y voy a pecar un poco de ambientalista hippie antisistema, pero bueno, es mi perfil, no pasa nada. Y es que, hablando de las series catastróficas, parece que es mucho más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Como que siempre nos ponemos en se va a destruir la humanidad como la conocemos hasta ahora, Mad Max, ¿cómo era? Waterworld, The Last of Us. Y es como que siempre nos ponemos en un escenario súper catastrófico y parece que somos incapaces de imaginarnos pues otro estilo de vida, o tampoco hay que ponerse me va a cargar el sistema, a lo mejor puede ser un poco más gradual, pero es verdad que nos cuesta mucho como sociedad imaginarnos un mundo sin combustible fósil, ¿no? Parece. Y cuando para nada, o sea, realmente esto va a ser una transición. Me preguntas, ¿cómo me imagino el mundo de aquí a 20, 30 años? O sea, lo que imagino es que poco a poco, más deprisa que poco, vamos a dejar de emitir y dejar de quemar combustible fósil. O sea, es que esa es la solución, que es también lo que me da esperanza. Como ha dicho Belén, es que las soluciones están ahí. No hay que inventarse que ya se ha inventado una máquina que absorba CO2 de la atmósfera. O sea, es transicionar, tenemos renovables, tenemos la tecnología, no será 100% perfecta, pero por algo estamos trabajando en ello, cada vez son más rentables, cada vez hay más inversión, o sea, se está viendo que también, hablando del tema del mercado y de políticos que van por el mercado y tal, es cierto que se está viendo que es la opción, o sea, hay de hecho pues mucha más inversión en renovables, hay aseguradoras que ya tienen puesto la crisis climática como una de sus variables, es decir, incluso el mercado está viendo que por aquí hay que tirar. Entonces, lo que me da esperanza es eso, ver que se está moviendo la maquinaria mucho más despacio de lo que necesitamos y desde luego hay que ponerse las pilas, pero yo sí, lo que me da esperanza es eso, ¿no? Que ya existe y que se puede hacer, o sea, que no hay que inventarse una cosa aleatoria, no hay que parar un meteorito que viene. Lo que pasa es que, bueno, pues es un cambio estructural y desde luego va a costar, pero yo creo que a nivel local también se pueden hacer muchas cosas. O sea, creo que las ciudades tienen un poder transformador, creo que muchos de nuestros aspectos de modo de vida tienen que ver con la crisis climática y se puede frenar en ese sentido, se pueden hacer un montón de cambios y se están viendo ejemplos de políticas de varios gobiernos que... No sé qué está pasando. Ah, ya vale. Está aquí saltando mi turra. Ah, el fondito. Cállate. Basta ya. No, pero bueno, ya acabo, que hay un montón de que sea, que sí. Socorro. No, que hay un montón de gobiernos que están haciendo un montón de cosas. Yo que he ido a todas las COPs del mundo, a las cumbres del cambio climático, porque soy groupie, veo un montón de ejemplos de gobiernos haciendo un mogollón de cosas y que les va bien. Y es como, tío, que les está yendo bien. En plan, Portugal era un ejemplo de que tiene un montón de renovables y es una pasada, que están ahí, quiero decir, que no es un gobierno de una isla del Pacífico, no sé qué, o sea... Oye, que además ellos hacen un montón de cosas, que yo he trabajado en un proyecto hace 2 días y digo, tío, de verdad, en una isla que no sabía ni dónde estaban, ¿sabes? Total, o sea que yo creo que eso, que cojamos el ejemplo de los países que están moviéndose hacia adelante y que entendamos todos que es por nuestro propio beneficio, que esto no es por de salvar el planeta va a seguir, nosotros necesitamos un planeta habitable y es lo que hay que entender. Te va a dar el micrófono. Efectivamente, o sea, quiero decir, hay que transicionar hacia un cambio de modelo social, de modelo económico, de modelo productivo y con cierta urgencia, no pasa nada, pero porque yo creo que realmente sí que la sociedad ha cambiado y ha percibido, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, obviamente del ámbito sanitario, pues yo siempre tiro para casa, pero en el año 2007 hubo una encuesta sobre la percepción de la eutanasia en la sociedad y el 75%, 76% ya estaba a favor, entre los cuales más del 60% de los conservadores y de la gente católica. Quiero decir, hemos tardado 15 años en legislar, o 13 años, en legislar una cosa que ya era de sentido común, ¿no? Aquí hay un poquito más de urgencia. Viendo las gráficas, hay un poquito más de urgencia. Madrid dentro de 20 años, ¿cómo me la imagino? ¿Cómo me la puedo imaginar? ¿O dentro de 10? Pues depende del gobierno siguiente, depende del gobierno, efectivamente, depende de el futuro que creemos hoy, ¿no? Porque hay muchas decisiones políticas que van a afectar al futuro, ¿no? Entonces, cuanto antes empecemos a hacerlas, mejor. Y a mí la verdad es que me gustaría gobernar un poquito como Climavar, o sea, quiero decir así, no, bueno, porque con esa manera de divulgar, que efectivamente es no tiene nada que ver como divulgamos los políticos, lo intentamos, ¿no? Intentamos hacerlo de otra manera, pero que implica vocación, que implica compromiso y que implica sentido del humor y algo y optimismo, ¿no? Efectivamente, no vamos hacia una catástrofe, vamos hacia una vida mejor, porque tú luego preguntas, o sea, vas desgranando cada una de las medidas,
¿De verdad no quieres ir en bici con tus hijos al cole? ¿De verdad no quieres tener más salud? ¿De verdad no quieres vivir en un sitio donde no haya una boina de contaminación? ¿De verdad no quieres cargar tu coche eléctrico en la puerta de tu casa? Quiero decir, no es verdad, ¿de verdad que no quieres tardar menos de 15 minutos en llegar a tu centro de salud, a tu cole, a tal, no sé qué? O sea, quiero decir que nosotros hemos planteado muchas soluciones. Lo de la ciudad de los 15 minutos ha sido una cosa que no nos... El movimiento gorrito de plata de la ciudad de los 15 minutos es una cosa que no esperábamos, pero es bastante determinante, ¿no?, de cuál es la reacción primera a medidas de sentido común. Nos han llamado que hacemos tofu política, ¿no? Una especie como una de... Me encanta. Te encanta, ¿verdad? Tofu política. Sois tofu política, estáis haciendo tal... En un intento de desacreditar, ¿no? Nosotros hombre, en comparación con la tufopolítica, pues por supuesto estamos en la tofupolítica a muerte. Pero, o sea, si esto es la preocupación por zonas verdes, por la preocupación por lugares ¿no?, arbolados, la preocupación por tener más tiempo, por tener más acceso a la sanidad, quiero decir, o sea... No entra en la lógica humana intentar desacreditar el querer vivir mejor, porque efectivamente es un tránsito a vivir mejor, ¿no? Es un tránsito a vivir mejor. Y por ejemplo, ahora estamos viendo Bicimad, ¿no? Cómo se ha encargado un sistema que funcionaba también... Bueno, ha tenido sus más y sus menos, estaba en un momento más o menos en el que se podía contar con las bicis para moverte, ¿no?, por la ciudad, una ciudad que no tiene ninguna sola infraestructura. Quiero decir, yo me muevo mucho en Bicimad y se pasa miedo, hay que reconocerlo. Y por supuesto, si mi hijo me dice voy a coger un Bicimad, le digo que no. O sea, quiero decir, es verdad, porque necesitas infraestructuras para para transformar la ciudad, para que la gente pueda usarla de manera sostenible. ¿Y qué ha ocurrido? Lo han colapsado por un mero anuncio electoralista. O sea, no han tenido ni el cariño, ni la capacidad, ni la competencia para mantener un servicio público que es parte de ese escaloncito que estamos haciendo para transitar hacia otro modelo. Nosotros hemos presentado, y ya os termino de aburrir, soy anestesista, quiero decir que tú decías antes, os voy a dormir con tal, yo os puedo dormir con cosas muchísimo mejores, tenerlo en cuenta. Nosotros hemos presentado la reindustrialización de la Comunidad de Madrid, la reindustrialización verde a base de polos, ¿no? De polos, ejes, diferentes ejes, un eje logístico, un eje agroalimentario, un eje de automoción, que es lo primero que empezamos a trabajar, que viene a raíz de una conversación con un amigo mío que trabaja en Renault y dice, nosotros en Renault lo que estamos haciendo es cambiar la misma flota que tenemos de los motores de combustión a motores eléctricos. Y claro, la primera pregunta es, ¿vais a perder pasta? Porque no vais a fabricar coches. Dice, nos da igual porque esto es un cambio que va a venir y nosotros queremos ser la avanzadilla de ese cambio. A partir de ahí habló con compañeros y empezamos a mover cómo se puede hacer eso y desarrollamos todo un polo de industria de electrificación de los coches y, por supuesto, las bicicletas, las motos, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro que hay muchas cosas que ya se están haciendo, que no tenemos que inventar la pólvora. Nosotros también hemos hecho un proyecto chulísimo de coles solares, que es un proyecto chulísimo en 150 coles, la inversión que se debería hacer para poner placas fotovoltaicas y que eso repercuta en el pago de la electricidad del propio cole y que se haga una comunidad energética alrededor, a 2 kilómetros alrededor. Quiero decir, es que lo decimos muchas veces, no es que sea un win-win, es que es un win-win-win-win, ¿no? Entonces no vamos a un mundo catastrófico, vamos a un mundo mejor en el cual hay unas resistencias, generalmente de un modelo económico extractivo de nuestro bienestar y esas resistencias hay que vencerlas. El problema es que esas resistencias tienen muchísima representación en la política, ¿no? Y al final pues nuestras voces quedan como una cosa ideologizada, pero que yo creo que representa más el sentido común y representa más el sentir popular que la realidad de esa minoría que al final que quiere aprovecharse, ¿no?, de su situación. A mí me gusta añadir una cosa súper rápido, porque es que hace poco estuvimos en Córdoba, Belén y yo,
en un evento y hablamos con un grupo que se llama Ecologistas en Acción, que estaba haciendo una cosa que era Barrios por el Clima. Y nos llamó mucho la atención porque habían conseguido hablar con, o sea, la típica señora de barrio de Córdoba, pues las había movilizado a todas, porque claro, Córdoba en verano, os podéis imaginar, o sea, hemos estado en marzo y hacía un calor horroroso, no me quiero imaginar en agosto cómo es eso. Pues había movilizado a todas las señoras de varios barrios porque ellas mismas estaban viendo que estaban ante una emergencia, o sea, no podían estar en casa, no podían estar en la calle, no podían vivir. O sea, Córdoba estaba convirtiéndose en una ciudad invivible. Y lo que estaban haciendo era adaptarse contra la crisis climática y luchar contra ella, ¿no? Que también es un poco eso. Hemos hablado mucho de qué podemos hacer como ciudad para luchar contra la crisis climática, pero por desgracia también nos vamos a tener que adaptar. O sea, esto es una cuestión, ¿no?, de supervivencia real. Hay personas más vulnerables que, por desgracia, son las que menos han contribuido y las que más sufren las consecuencias, porque hablando en una ciudad, por ejemplo, pues hace mucho calor, pues no se pueden poner el aire acondicionado, no pueden irse a su casa de la playa, ¿no?, porque no tienen de esto. Las personas con más poder adquisitivo pues lo podrán hacer, pero hay un límite también en eso, ¿no? O sea, la factura de la luz nos llega igual a todos. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Añadir que ya se están movilizando ciudades para adaptarse y para luchar contra la crisis climática, y que efectivamente pues Madrid también va a tener que hacerlo, y a todos los niveles. O sea, no es algo pues eso solamente de un partido, de una ideología, es que el clima nos toca a todos, los incendios nos toca a todos, el precio de la comida, el precio de la luz. Entonces, bueno, pues que es algo que sí, que ya está pasando. Nada, no, es que lo ha dicho todo. Bueno, pues si queréis, vamos cerrando, ¿no? Yo me imagino Madrid en la mejor versión de Madrid, el mejor Madrid que nos podamos imaginar, ¿no? Porque tiene mucho que decir, y efectivamente hay muchas ideas que ya están encima de la mesa y muchas ideas que se pueden poner mañana mismo, ¿no? Que son ese pequeño peldañito para pasar a esa transición ecológica tan necesario. Y nosotros tenemos un poco hambre, ¿no? Hambre de ese cambio, hambre de implantar esas políticas. Dame 4 años y vamos a poner esto patos arriba. Danos 4 años, ¿no? Danos 8, pero 4 primeros para realmente poner en el centro realmente las políticas necesarias para cambiar a mejor la vida de la gente y para cambiar a mejor también la vida del planeta. Muchísimas gracias, chicas, por vuestro trabajo, que es un trabajo imprescindible, por la manera de hacerlo, por introducir el sentido del humor, que a nosotros nos parece algo fundamental en la vida política y en la vida social. Lamento que, como decía Héctor, llamándoos Climabar, no tengamos aquí unas cervecitas, pero bueno. A veces bebemos agua, ¿eh? O sea, es que sí. Pues deberíais divulgarlo un poco más también. Sí, porque parece que no, la gente se cree que vivimos de vermú. Bueno, pues nada, el futuro está en vuestras manos, en nuestras manos, y las cervezas y el agua también. Así que muchísimas gracias a todos y todas y muchísimas gracias a vosotras, chicas. Gracias.